capítulo de El negocio del barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate de la opinión pública. En esta ocasión nos encontramos con el abogado y presidente de Fuerza Nacional, Raúl Mesa, con quien hablaremos a fondo de la labor que ha tenido el gobierno durante esta crisis sanitaria, la actualidad de los reos en Punta Peuco y del partido Fuerza Nacional. Don Raúl, es un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y darse el tiempo de conversar con nosotros. Bueno, muy agradecido por esta invitación. La verdad que resulta muy grato poder conversar contigo y particularmente con toda tu audición o las personas, los televidentes, los que puedan ver esta entrevista. Y bueno, aquí estamos, como tú dices, para conversar temas de contingencia, temas que le interesan a la gente y bueno, también hablar un poco de cuáles son las líneas que estamos nosotros desarrollando como partido político en formación. Así es, don Raúl, y de hecho quería justamente partir con algo que actualmente está marcando la pauta, que es la gran derrota que tuvo el gobierno en la Cámara de Diputados, que ha sido mencionada de esa forma por mucha gente, en la que se aprobó en la Cámara de Diputados sacar el 10% de las pensiones de la AFP. Me gustaría saber un poco su postura frente a ese tema. Correcto. Pero también me gustaría saber, en general, cuál es su evaluación del gobierno durante este segundo mandato de Sebastián Piñera, Correcto. en 2 años aproximadamente que tenemos. Correcto. No, una muy interesante pregunta en el sentido, digamos, de que, bueno, separando los temas, en relación específicamente al tema del 10%, a mí, evidentemente, lo que llama esta situación o esta decisión que han tomado de la restitución del 10% suena como algo tremendamente beneficioso, sobre todo en una situación de pandemia. Estamos en una situación de pandemia, de crisis económica, con tasas de cesantía sobre el 10% y por lo tanto casi 1 millón de desempleados, según la estadística del INE, y en consecuencia ese marco da evidentemente una situación de que resulta muy fácil en ese contexto ofrecer medidas de carácter populista. O sea, ¿quién, pregunto yo, no se va a sumar a restituir o a disponer de parte de su fondo de pensiones en una situación de carencia o una situación desmedrada desde el punto de vista económico? Y eso naturalmente, como un mensaje fácil y populista, son muchos los que pueden sumarse, digamos, a esta propuesta. Sin embargo, aquí yo hablo de consecuencias. ¿Consecuencia en qué sentido? Consecuencia en las ideas, porque aquí uno naturalmente conoce la izquierda y se va a sumar siempre a estos carros del populismo, independientemente que el costo que tenga para el Estado desde el punto de vista económico, como también el costo que pueda tener para las personas esa restitución del 10% respecto a su futura pensión. Y por tanto, desde ese punto de vista, lo que llama la atención claramente, y aquí donde hablo de la inconsecuencia, de un sector de la derecha que está abriendo un espacio para el populismo. Y eso lo vemos hoy día, que está generando un quiebre al interior de la concertación o del grupo que apoya al gobierno, que Chile Vamos, y por lo tanto se están generando una serie de decisiones contradictorias en relación a lo que era el programa de gobierno. Y aquí te lo vinculo con el tema, la otra pregunta. Estaba en el programa de gobierno del cual votamos, la gente que votó por Sebastián Piñera, la gente de derecha o de centro derecha, vota por un candidato presidencial, pero también vota por un programa de gobierno. En ese programa de gobierno, y aquí te quiero contestar tu pregunta, no existía una situación, no se ofrecía en el programa una restitución del 10% o la disposición del 10% de los fondos de pensión. Tampoco, y esto es muy relevante, se ofrecía una nueva constitución política o un proceso constituyente. En consecuencia, tú te vas dando cuenta que es un gobierno, lamentablemente hay que decirlo, que llega con un programa de gobierno que en la práctica, y digo desde el punto de vista político, la presión política, incluso de las calles, lo lleva a hacer un giro en ese programa de gobierno y lamentablemente genera una profunda decepción de parte de aquellos que de alguna manera votaron por este gobierno y votaron por el presidente Piñera y además por su programa de gobierno.
Don Raúl, me llamó mucho la atención, usted mencionó de que esto es una medida populista. Me gustaría saber por qué y además de que dijo que esta medida va a crear mella finalmente en el Estado en temas económicos, siendo que las ISAPRES son entidades privadas que no afectaría directamente a la economía La AFP. del Estado. Perdón, las AFP, perdón. Ya, exacto. Mira, lo que pasa es lo siguiente, yo en este sentido algo he estudiado el tema y aquí existen dos alternativas. El ahorro, nosotros hoy día tenemos un ahorro forzoso, que es a través de la cotización de la AFP, que se generan una serie de fondos que son administrados por la administradora de fondos de pensiones. Y por lo tanto aquí el punto fundamental es determinar, porque aquí esta es la lectura que hay que hacer detrás de estos populismos que digo yo, que de la izquierda nos tiene acostumbrados. Si lo grave es que esos populismos de izquierda se suba al carro gente de la derecha, porque aquí hay que explicarle a la gente, a ver, yo me abro, fíjate tú en ese sentido, a ese 10% cuando hay casos excepcionalísimos. Por ejemplo, en el caso de que una persona esté pasando una enfermedad terminal de su hijo, de un familiar, uno entenderá que desde el punto de vista humanitario, una persona sí podría disponer de parte de sus fondos de pensiones para ir en ayuda de ese familiar que está en una condición terminal. Pero en este caso, obviamente, lo que hacen los fondos de pensiones, podemos estar de acuerdo o no, y aquí yo tengo un cuestionamiento de fondo, porque la AFP siempre los que pierden son los pensionados con las subidas y bajas de bolsa, pero finalmente la AFP no pierde nunca. Y aquí se ha entregado un elemento esencial, que es los fondos de la AFP son verdaderamente de los cotizantes. Y tú sabes que esto ha sido materia de jurisprudencia, hay cortes de apelaciones que han entendido que como el derecho de propiedad le asiste y el titular de ese derecho de propiedad es el cotizante, por lo tanto tiene derecho a disponerlo. Pero aquí hay una lectura más allá, mi estimado Manuel. Gabriel, me equivoco. No se preocupe. En el sentido de que aquí lo que se quiere finalmente, y así se ha dicho, que es abrir la puerta finalmente de un cambio de modelo del sistema de pensiones. Pero seamos honestos y seamos sinceros. Cuando yo pido la restitución del 10%, ahora, por razones de carencia y de necesidad económica de muchos chilenos en este país, y eso yo lo tengo sumamente claro. Sobre todo por la actualidad de la pandemia en la que nos estamos enfrentando. Por supuesto, y hay muchas personas sin trabajo, sin capacidad de ingreso, y por lo tanto aparece atractivo esa restitución o esa disposición del 10%. Pero el tema de fondo, estoy hablando de la lectura política, no de esta necesidad imperiosa de una familia de disponer de ese 10%, sino la lectura política de fondo que hay detrás de los populismos de izquierda, es terminar con el modelo. ¿Y ese modelo qué significa? Terminar con el modelo de los fondos de pensión. Pero por lo tanto usted dice que esta iniciativa es la punta del iceberg para terminar con la AFP. Absolutamente. Hoy día es el 10%, mañana puede ser el 20%, hoy día por razones de pandemia, mañana puede ser por otras razones, ya sea porque hay un terremoto, hay una crisis económica importante, viene una recesión económica mundial muy importante por pandemia. Entonces, bueno, si tuvimos hoy día la necesidad imperiosa por las razones de la falta de fuentes de ingreso de la familia y los altos niveles de cesantía, dispongamos del 10%. El día de mañana puede haber una razón tan legítima como esa para volver a decir, ya, vamos a disponer de un 5% más porque ahora tenemos que enfrentar en la etapa de recesión post-pandemia. Entonces, yo creo que la lectura de fondo que hay que hacer, y la gente no tiene que engañarse, en el sentido de que claramente aquí lo que se quiere finalmente es terminar con la AFP. Y que se diga abiertamente, por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es hacer una discusión legislativa honesta, transparente, y decir, mire, este sistema o este modelo no satisface, ya sabemos que hay pensiones de jubilación miserables e indignas, y se dan casos todos los días. Por ejemplo, el caso de los profesores, que ganan una determinada cantidad de ingresos y resulta que hay una profesora que decía que ganaba 600.000 pesos y hoy día está recibiendo una jubilación de 140.000 pesos. Don Raúl, pasando a otro tema, pero siguiendo con esto del gobierno, hace un poco más de un año usted, en una entrevista en la Radio Infinita, declaró la siguiente frase: el gran desleal y traidor de la familia militar se llama Sebastián Piñera. Y por lo mismo,
¿Sigue sosteniendo lo mismo hoy en día? ¿Cree usted que Sebastián Piñera sigue siendo el gran desleal y traidor a la familia militar? Veo que estás muy bien informado, Gabriel. Bueno, eso es lo interesante de esta conversación, que tú estés informado respecto a las posturas nuestras. Bueno, efectivamente, Gabriel, como tú indicas, yo no cambio una sola coma, ni una sola palabra, ni un solo ápice de esa declaración que vi en su oportunidad en la radio que tú indicas, porque lamentablemente Sebastián Piñera se asumió compromisos, y esos compromisos los asumió durante su campaña presidencial. ¿Y por qué es tan grave el incumplimiento, a nuestro juicio, de esas promesas que él hizo durante su campaña presidencial? Porque él nuevamente, como lo hizo, yo hablo de Piñera 1 y Piñera 2, como lo hizo en Piñera 1, también en su campaña hizo promesas que están registradas y que han sido ampliamente difundidas en las redes sociales, donde él aparece en un video estableciéndole o prometiéndole a la familia militar ciertas promesas en relación a lo que dice relación con las causas fundamentalmente de derechos humanos. Y ahí lo que hace Piñera, en Piñera 1, vuelve durante su gobierno a incumplir precisamente esas promesas durante su campaña. Y lo que hace en la segunda, nuevamente para convocar a esta familia militar, ojo, ya traicionada en su primer gobierno, les dice no, ahora sí voy a cumplir y las promesas son las siguientes. Y se compromete, entre otras cosas, perdone Gabriel, aquí hubo una mesa donde hubieron garantes del cumplimiento de las promesas de Sebastián Piñera a la familia militar. En esa mesa, a la cual a mí obviamente no fui invitado, estaba el señor Andrés Chadwick, estaba el senador Francisco Chaguán, estaba el señor José Antonio Kast, y estaban las organizaciones más importantes de militares en retiro del país. Y ahí Andrés Chadwick, para nuevamente convocar a todo el mundo militar, que no son pocos, para que volvieran a votar por él, por Sebastián Piñera, le hace promesas que lamentablemente hoy día nuevamente la incumple, dándote un solo ejemplo. Durante este gobierno ya van 13 internos con enfermedades crónicas y terminales, con cánceres terminales y enfermedades terminales, fallecidos y muertos, donde todos y cada uno de ellos pidieron el indulto presidencial. El indulto presidencial se les negó, era un indulto humanitario, se apeló a ese profundo sentido humanitario que prometió durante su campaña presidencial, sin embargo, ha negado todos los indultos presidenciales y esas personas lamentablemente están fallecidas. Pero ¿cómo se puede manejar este problema que se podría llamar moral, en el que usted como abogado de todas estas personas pide el indulto por temas humanitarios? Así es. Que fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se podría manejar este problema? Bueno, a ver, es que eso es muy importante tu pregunta, porque aquí hay tratados internacionales suscritos por el Estado chileno, por lo tanto el Estado tiene la obligación, cuando suscribe un tratado internacional, tiene la obligación como Estado de cumplir esos tratados. Y fíjate, tú te voy a nombrar uno solo. Existe un tratado que fue precisamente, no firmado precisamente en el gobierno de Piñera 1, sino en la época del gobierno de Michelle Bachelet, que hay un tratado internacional sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Y ese tratado internacional habla de la dignidad de los adultos mayores al momento de morir. El tratado internacional no hace diferencias. Si ese adulto mayor con enfermedad crónica o terminal está cumpliendo condena en un penal o está en libertad, o está condenado por un delito o está condenado por delitos de lesa humanidad. Habla del adulto mayor, de su dignidad en los últimos días de vida. Y por lo tanto, aquí no se pueden hacer discriminaciones. Perdón, ¿qué hizo Piñera hace poco, hace 3 meses en esta pandemia? Mira, te puedo dar miles de ejemplos. Un ejemplo reciente. Estableció y dictó un indulto a raíz de la pandemia. Salieron casi 1.200 reos comunes. ¿Para qué? Para protegerlos de un eventual contagio porque eran delitos menores.
les otorga el indulto, que era un indulto conmutativo, por lo tanto se reemplazaba el cumplimiento de la pena por su cumplimiento disciplinario. ¿A quién excluye el señor Piñera? Excluyó de ese proyecto, de esa ley de indulto conmutativo, precisamente a los militares. Y por lo tanto ahí te das cuenta que aquí claramente nunca ha habido respecto de estos internos, personas que están cumpliendo condena, se ha vulnerado abiertamente el principio de igualdad ante la ley, se les ha discriminado abiertamente. ¿Y sabe cuál es lo más grave? Uno puede esperarlo de la izquierda. Lo que no puede esperar uno es que el señor Piñera, quien en su campaña convocó a la familia militar a votar por él, hoy día esté dándole la espalda y negando todo beneficio a estos internos. Justamente en un momento usted mencionó a Michelle Bachelet y me hizo recordar una frase de Tomás Mochiati que dio en el canal Tendencias Prime, que dijo que los militares le tienen más afecto a Michelle Bachelet que a Sebastián Piñera. Así es. ¿Qué tan cierto es eso? Si me pudiera desarrollar un poco. Bueno, yo te puedo dar un solo ejemplo. En los gobiernos de Piñera 1, a diferencia del de Bachelet, nunca se habían presentado cerca de 500 querellas por causas presuntas de violaciones de derechos humanos en contra de los militares. Por lo tanto, ahí tú te das cuenta de que Piñera no solo ha entregado beneficios, sino que ha aumentado la judicialización respecto de los internos y de los militares uniformados que participaron del gobierno militar. En cambio, Bachelet tuvo, en ese sentido, una conducta distinta, en el sentido de que el número de querellas o acciones judiciales que implementó respecto de los internos por causa de derechos humanos fue sustancialmente menor que lo que hizo Piñera. Lo que hay que, el reparo de fondo que hay que hacerle a Michelle Bachelet, que ella tenía, perdón, aquí tiene una comparación también fundamental, es en el primer gobierno de Piñera que se cierra la cárcel Cordillera. Sí, no en época del gobierno de Bachelet. Mira tú, o sea, mira tú, es un buen ejemplo, ahí te das cuenta que Michelle Bachelet ha sido bastante benevolente con los uniformados o las personas procesadas por causa de derechos humanos. Piñera cierra Cordillera, presenta más de 500 querellas, y la única diferencia que tiene que tener el caso de Michelle Bachelet, que tuvo la intención de cerrar Punta Peuco al término de su gobierno, eso es un hecho público, y finalmente no prosperó esa decisión. Ahora, usted en un principio me hablaba de que no hay que hacer diferenciación por el delito en temas de indulto. O sea, si una persona tiene sobre 80 años de edad, debería ser indultada, sobre todo si tiene enfermedad. Pero en el caso del penal Cordillera, existieron imágenes en donde se pudo ver que existían privilegios flagrantes para todas las personas que estaban dentro del penal. Entonces, en este caso, cae un poco la contradicción. O sea, si bien hay que tener igualdad y de condición frente a la ley, pero ¿qué pasaba con esos privilegios que existían ahí? Bueno, a ver, yo creo que, y esta es una opinión que voy a dar como abogado, efectivamente, desde el punto de vista jurídico, de lo que dice relación con el régimen carcelario, que tiene cualquier reo común, sin duda habían ciertas diferencias con el penal Cordillera. Eso sería un error, una ceguera de mentir. Claro. Ahora bien, ¿por qué efectivamente Cordillera tenía ciertas condiciones especiales? Primero, porque habían internos, naturalmente emblemáticos, dentro del tema de los procesos judiciales de derechos humanos. Estaba el caso del general Conchera y otros que eran bastante emblemáticos, y por lo tanto, por razones de seguridad y de resguardo, había que mantener a esos reos en una cárcel especial, no con privilegios, pero en una cárcel especial, y obviamente bajo un régimen de protección en relación a que en ese penal quienes resguardaban la seguridad de los internos no era Gendarmería de Chile, y es una diferencia sustancial, era policía militar. Por lo tanto, todas esas pequeñas o grandes diferencias, vuelvo a insistir, el motivo fundamental de esta cárcel especial era por razones de seguridad. Nadie podía entender. Sí, pero en el caso de los privilegios, ¿usted le habría sacado los privilegios a los reos del penal Cordillera entonces? Yo no sé si habían tantos privilegios. Yo aquí tengo una diferencia, una discrepancia de fondo. Esto lo he debatido en varios programas de televisión con gente, incluso abogados de derechos humanos, que hablan que estos privilegios, que una cárcel. ¿Sabe el problema, mi estimado Gabriel? Que aquí, no lo digo yo, hay un informe del año pasado de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones, e incluso de la Corte Suprema,
que señala que los reos en Chile viven en condiciones carcelarias de indignidad. Mira lo que te voy a decir. Por lo tanto, cuando tú hablas de privilegio, puede ser un privilegio en relación al régimen carcelario, las condiciones de las cárceles de los reos comunes. No sé si me explico lo que quiero decirte. Por lo tanto, los estándares de dignidad, los estándares mínimos de protección, los estándares mínimos del tema sanitario, son efectivamente, puede haber sido la cárcel de Cordillera, o hoy día los estándares que tiene el penal de Punta Peuco. Pero por lo tanto, los que no están en los estándares mínimos de dignidad son las otras cárceles. Por lo tanto, hablar de privilegio me parece una cosa excesiva. Lo que pasa, el punto está en que el resto de las cárceles en Chile, hoy, no el año pasado, sino este tema se viene conversando y cuestionando hace muchos años, de que hoy día el reo en Chile, el reo común en Chile, no tiene ninguna capacidad o posibilidad de rehabilitación por el régimen carcelario y las condiciones en que vive hoy día un reo común en la cárcel. Pero recuerdo bien que el penal Cordillera contaba hasta con espacios de recreación, sean canchas deportivas, pastos. ¿Usted por supuesto, le daría esas cosas a los reos de las otras cárceles en el país? A ver, Gabriel, me imagino que no has ido tú a la cárcel pública, a Santiago 1. Hoy día las cárceles sí tienen espacios de recreación, ojo. Tienen canchas deportivas, canchas de voleibol, algunas de básquetbol. Sí, pero no de la misma calidad. Puede ser que la calidad sea distinta, pero aquí voy yo. Cuando tú me dices, por supuesto, yo te vuelvo a repetir, en Punta Peuco existen espacios de recreación, por supuesto, existe una cancha técnica que ha sido muy cuestionada, en piscina no tiene, que ahí hay una diferencia, en el caso de Cordillera aparentemente parece que existe una piscina. Bueno, probablemente una piscina no sea un privilegio, digamos, de determinadas cárceles y por lo tanto es inviable un espacio de recreación de ese tipo en una cárcel pública. Pero cuando tú me dices, tú le darías, por supuesto, yo creo que el Estado chileno tiene que invertir todo lo que dilapida en otras políticas públicas de Estado, debe invertirlo en rehabilitación y en condiciones dignas en el cumplimiento de la pena de cualquier persona que esté hoy día en un establecimiento carcelario. No tiene que hacer diferencia. Justamente de esto último, quiero remontarme al pasado 17 de junio, donde el ministro en visita por causa de derechos humanos, don Mario Carroza, dispuso el traslado de 8 internos que se encontraban en el penal de Colina 1 en Punta Peuco por sospechas de COVID-19. Y de hecho, existió el rumor de que también hubo 3 reos que están contagiados con COVID-19. Así es. Un poco cuál es la actualidad de todos ellos. Oye, pero Gabriel, te agradezco muchísimo la pregunta, porque este tema que tú me preguntas, hemos querido difundirlo por los medios de comunicación, pero para estos temas no hay espacio, para otros sí. Y es tema pandemia, o sea, no estamos hablando de un tema desvinculado con lo que hoy día se está viviendo. Y te agradezco la pregunta porque hoy día tengo que afirmar e informar de que hoy día hay 18 internos de Colina 1 contagiados con COVID positivo, están hospitalizados en hospitales institucionales. De ahí que el ministro Carroza tuvo que disponer, de alguna manera, su traslado a esos hospitales institucionales. Hoy día hay 3 de ellos, de estos 18, que están hoy día bajo ventilación mecánica. Y hace una semana, y esta noticia la difundimos por los medios, pero no la recogieron, hace una semana atrás falleció el suboficial de Carabineros, don Gerardo Mesa, producto del COVID-19. Por lo tanto, ahí te das cuenta de que aquí ellos, cumpliendo su régimen carcelario, aquí ha habido, y quiero decirlo categóricamente, porque nosotros vamos a iniciar probablemente acciones judiciales en este sentido, aquí ha habido una negligencia grave e inexcusable de parte de Gendarmería de Chile en el tratamiento y en el manejo del contagio en el pabellón de Colina 1. Hablo de pabellón porque el resto de los reos comunes están en otras unidades. Hablo de pabellón donde están personas mayores de edad, promedio sobre 75 años, muchos con enfermedades base, que se les advirtió esta circunstancia. Ojo, yo quiero ser muy claro. Yo les advertí esta circunstancia, lo que podía ocurrir con el contagio de COVID-19, tanto en Punta Peuco como en Colina 1. No se nos escuchó, le enviamos cartas al ex ministro Mañalich, le enviamos cartas al general, y esto hay que decirlo categóricamente, al general Ricotti, hoy día jefe de la Defensa Nacional de la región metropolitana,
Y por lo tanto, claramente las autoridades estaban en pleno conocimiento de este contagio masivo en Colinahora. Hoy día la consecuencia es 18 hospitalizados, 3 graves y una persona fallecida. Pasando a otro tema, el pasado mes de noviembre se vivió un suceso muy particular en el matinal de Bienvenidos, en donde un integrante de su partido, Hermógenes de Arce, realizó unas declaraciones muy polémicas que terminó con la expulsión de Hermógenes del matinal. Y un poco contextualizar una de las frases que dijo Hermógenes es que los derechos humanos no es lo más importante. Lo más importante es reconstruir el país, porque crees que la gente no viene a Chile, se van a los barcos que venían a Chile porque este es un país devastado. En base a esta premisa, me gustaría preguntarle, ¿usted está de acuerdo con lo que él dijo? A ver, yo creo que, bueno, tú rescataste esa frase específicamente de Hermógenes Pérez de Arce, pero hay que entender sus palabras dentro de un contexto. Y eso es lo que la izquierda nunca ha tolerado, porque tú estás citando el caso cuando él estuvo en el matinal de Canal 13, donde en Chile, aparentemente, la intolerancia de la izquierda, y de estos conductores de izquierda, claramente, tiene un extremo. Porque, sin duda, que toda afirmación que hace una persona, que se puede estar de acuerdo o no con esa afirmación, pero lo que no se puede tolerar es precisamente la intolerancia. Porque, en definitiva, nada justifica, ninguna opinión justifica que a una persona en la cual yo esté de acuerdo no con lo que dice, se le llame a retirarse de un set de televisión o se le llame a retirarse de una institución como la que estaba. Pero ni siquiera aunque sea en un caso como un discurso de odio, porque finalmente lo que Hermógenes quiso decir es que los derechos humanos no valen tanto como un sistema económico. Entonces, no, yo conozco... Cuando con frases se afecta a alguien, ¿en ese caso no habrá estado bien o no eso? A ver, lo que pasa es que Hermógenes, yo conozco a Hermógenes y él jamás es una persona que defiende, obviamente, y respeta en toda su magnitud el respeto que debe existir en un Estado de Derecho precisamente por el respeto a los derechos humanos. Yo conozco, él tiene una historia de ninguna manera violenta. Lo que puede violentar de Hermógenes es sus afirmaciones, que él las argumenta y las justifica. Uno podrá estar de acuerdo o no. Yo estoy completamente de acuerdo con sus afirmaciones, porque aquí no se trata de privilegiar el derecho humano sobre el tema económico. Aquí había un país devastado por un régimen totalitario socialista que llevó a Chile a un pronunciamiento militar. Cuando hay un pronunciamiento militar, y eso es lo que la izquierda nunca ha entendido, hay un contexto. Y ese contexto, lo dijo el general Augusto Pinochet, era un contexto de guerra. En una guerra, y eso tal vez los civiles no lo entendamos, se cometen abusos. Sin duda alguno que se cometen abusos. Porque, sin embargo, aquí lo que hay que priorizar, que es lo que siempre ha sostenido Hermógenes, por sobre todas las cosas, y así lo decía el general Pinochet, es por sobre todo salvar la patria. Cuando la patria está en juego o está en riesgo, como lo quería un régimen socialista como Allende, de implementar un Estado totalitario socialista, bajo el yugo de un régimen cubano como era el de Fidel Castro, viene el pronunciamiento militar y en consecuencia en ese contexto hay que entender la lucha. Se enfrentó a un estado de guerra. Sin duda que se cometieron errores, equivocaciones y abusos, porque es propio de un contexto de guerra. Pero eso no justifica, sin duda alguna, que esas afirmaciones que hacen Hermógenes deben situarse en ese contexto y no, obviamente, interpretarlas como un acto de violencia. Puede que hoy día lo que yo estoy afirmando, Gabriel, sea un acto de violencia para una persona de izquierda, porque yo estoy sosteniendo y justificando el pronunciamiento militar. Pues bien, es lo que yo pienso. En democracia tengo el derecho a pensar así y tengo el derecho a que se tolere mi opinión. Sí, ahora, a lo que voy yo es que usted me mencionó lo ocurrido en el año 73. Entonces, lo que yo deduzco e infiero lo que usted me dice, que la patria estaría por sobre las personas. Absolutamente. O sea, absolutamente. Es más importante lo que ocurre con la patria que con lo que ocurre con las personas. A ver, lo que pasa es que cuando tú tienes un grupo de terroristas de izquierda
que querían ingresar como Carrizal Bajo más de 8.000 toneladas de armas para armar al pueblo, a las poblaciones, para llegar y justificar la violencia armada para llegar al poder. Yo te pregunto a ti, Gabriel, ¿cómo enfrento yo cuando tengo un grupo de guerrilleros terroristas que son financiados por el extranjero, donde venía Carrizal Bajo y otros cargamentos de armas para armar a las poblaciones y tomarse el poder por la vía del arma y violencia? ¿Cómo lo enfrento? ¿Con comisiones? ¿Con diálogo? ¿Con democracia? ¿Como lo que ha hecho Piñera? No, señores. Esa gente no se enfrenta con diálogo ni con comisiones, lamentablemente. Y ahí está por sobre la patria. Y cuando tiene que morir gente para salvar la patria, lamentablemente, tengo que decirlo, en un estado de guerra, muere gente. Lamentablemente lo digo, porque nunca, obviamente que hay que respetar la vida, pero cuando hay personas como los terroristas de izquierda, de extrema izquierda, que están dispuestos a implementar un sistema totalitario bajo el yugo de las armas y la violencia, hay que enfrentarlos de esa manera. ¿Y qué hizo el gobierno militar? Los enfrentó y los derrotó. Don Raúl, el pasado 13 de febrero, el CERVEL rechazó la solicitud que ustedes hicieron para inscribir Fuerza Nacional, el partido que usted preside. Y más que nada se rechazó porque no alcanzaron a tener las firmas, el mínimo de firmas que les pedía el CERVEL para poder convertirse en partido político. Y que de hecho esta petición que le hace el CERVEL venció el pasado 6 de febrero. Por lo mismo, me gustaría saber un poco y que me pudiera contar si el partido el cual usted preside está pensando nuevamente intentar inscribirse y un poco además si me pudiera contar la actualidad de Fuerza Nacional. Bueno, efectivamente, como tú confirmo nuevamente que estás muy bien informado. Fuerza Nacional efectivamente cumplió el plazo de 7 meses en su etapa de formación. Nosotros ingresamos la escritura de constitución al CERVEL en julio del año pasado. Entonces, efectivamente, nosotros ingresamos una escritura de constitución al CERVEL de formación a fines de julio. Bueno, lamentablemente estábamos en pleno proceso de convocatoria de afiliados y militantes en varias regiones del país y se nos vino lo que todos conocemos, el famoso estallido subversivo, delictual y terrorista del día 18 de octubre. Y nos vimos en la obligación, lamentablemente nosotros teníamos equipos de trabajo en varias regiones del país, y todos sabemos lo que pasó en varias regiones del país, donde hubieron manifestaciones muy violentas, y por lo tanto, claramente, los equipos de trabajo tuvieron que regresarse a Santiago y nos vimos naturalmente imposibilitados de cumplir con el número de militantes que nos exige CERVEL, y después de que se atenúa un poco el estallido delictual, se viene esta pandemia, y por lo tanto, claramente también hubo una afectación en el trabajo de formación o de afiliación. Ahora, ¿pero quieren volver a inscribirse? Por supuesto, hoy día nosotros hicimos la siguiente planificación de trabajo. Nosotros seguimos trabajando, no obstante que nos llegara la fecha de término, que era el 6 de febrero. Obviamente el CERVEL, por razones legales, tiene que dictar una resolución que da por caducado el partido. Pero nosotros seguimos trabajando. Y la verdad es que tengo que decir que estamos muy contentos. De hecho, quiero anunciar que nosotros a fines de este mes ya vamos a ingresar una nueva escritura de constitución al CERVEL, porque esperamos hoy día, afortunadamente con mucha convocatoria en varias regiones del país, con mucha juventud, y en esto quiero agradecer a propósito de eso, que nos ha llegado muchísima juventud interesada en los principios y en los valores que defiende Fuerza Nacional, y por lo tanto esperamos a fines de julio iniciar un nuevo proceso de constitución, porque la idea es estar de aquí a fines de año, o principios de enero, ya estar constituido, Dios así lo permite, en un partido legalmente constitutivo, para ofrecer nuevas alternativas, nuevos rostros, nuevos liderazgos que ya estamos tratando de convencer y que son y van a ser muy atractivos para el electorado. Justamente usted me mencionó el tema de la juventud y por lo mismo ahora quiero introducir la pregunta de Cristóbal Camilo, uno de nuestros auditores. Hola, mi nombre es Cristóbal y mi consulta es la siguiente. Me gustaría saber si usted, al actualmente ser el abogado de los casos de las personas presidiarias en Punta Peuco, ¿cómo le juega este papel en su carrera
lo mancilla de alguna manera al estar representando legalmente a personas con casos que se han visto tan vilipendiados tanto en los medios de la prensa nacional como internacionales? Y por otra parte, ¿cómo le juega a usted como persona el defender a estas personas, valga la redundancia? Me gustaría saber eso. Buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, la verdad que tengo que decirlo que en mi condición de abogado, yo quiero responderle a esta persona que la Constitución política establece el derecho a una defensa jurídica, sin excepción. Ese derecho a la defensa jurídica, que es un derecho humano consagrado en los tratados internacionales, lo tienes tú, Gabriel, lo tiene el auditor que preguntó y lo tengo yo. Independientemente de la naturaleza del delito por el cual estemos siendo investigados por parte del Poder Judicial o por parte, en este caso, de la Fiscalía. En consecuencia, en nada, y esto quiero ser muy categórico, por el contrario, yo me siento, y siempre lo he dicho, de defender a aquellos militares uniformados que entregaron su vida y su libertad sirviendo a la patria. Ya vendrá la historia, y este partido Fuerza Nacional, para reescribir la historia de Chile. Se ha contado una sola historia, con la mano izquierda. Nosotros precisamente lo que queremos en Fuerza Nacional es decirle al país y contarle una historia distinta. Aunque hubieron soldados que entregaron su vida, su libertad por defender a su patria. ¿Cómo les pagó Chile? ¿Cómo les pagó Chile? Con la persecución, con la condena en una cárcel. Yo te pregunto, Gabriel, y le pregunto al auditor, por eso a mí no me emancía para nada mi condición de abogado de defender a estos héroes de la patria. Ya se les reconocerá la historia lo que hicieron por Chile. Y te voy a decir algo. Aquí hay criminales terroristas que no han pagado un día de cárcel. Asesinaron, hicieron atentados durante el gobierno militar. Yo me pregunto, ¿dónde están las cárceles de esos terroristas de izquierda? ¿Saben dónde están? Están en el Congreso. Hay un homicida confesos llamado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que confesó haber dado orden de muerte. Yo me pregunto, ¿qué impunidad goza ese sujeto por tener la condición de diputado? ¿Por qué no renuncia a su fuero y enfrenta a la justicia? ¿Sabe lo que hizo? Lo que dijo justicia respecto a Tellier, la querella que yo presenté en representación de los escoltas del general Pinochet, dijo que su delito prescrito, dijo la Corte Suprema. Esa prescripción no se aplica a los militares. Y esa es la injusticia que va a defender y que va a defender hasta las últimas consecuencias a estos presos políticos militares, y está en sus estatutos y en su declaración de principio este partido Fuerza Nacional de Derecha, que sin miedo y sin temor va a reconocer el pasado glorioso de nuestro gobierno militar. Don Raúl, por cuestiones de tiempo, quiero darle las gracias por haber pero antes de terminar, me gustaría dar usted un tema a todo el país, a la gente que lo va a ver, sobre todo por estos días tan convulsos que estamos viviendo. Y nada, es suyo. Bueno, es suyo. Primero, Gabriel, agradecerte a ti la invitación, agradecer al canal esta tremenda oportunidad que nos da de poder expresar y difundir ideas. De ideas que en el caso nuestro, de esta derecha un poquito más dura, tiene muy pocos espacios públicos, especialmente en los medios de comunicación. Por eso te agradezco esta invitación. Yo quiero entregar un mensaje al país para decirle que tengamos fe, que tengamos esperanza, que Chile es un país resiliente, de personas que saben enfrentar con tesón, con coraje y con valentía los momentos difíciles. Yo creo que Chile se va a recuperar, y yo quiero precisamente llamar a ese chileno común, a ese trabajador, a esa dueña casa, que hoy día está viviendo momentos muy difíciles. Yo creo que hay una esperanza, y Chile lo construimos todos, sin excepción, los de este lado y los del otro. Y por lo tanto creemos que sí hay que tener confianza en las autoridades, se pueden equivocar, pero hay que seguir teniendo confianza en ellas para que Chile nuevamente, como lo dijo nuestro recordado general Pinochet, siga siendo un país próspero, libre y soberano.
Con este mensaje concluimos este nuevo capítulo de El Negocio del Barrio, con una discusión muy interesante para que puedan seguir viéndonos en los próximos capítulos. Un saludo a todos y los animamos a comentar, debatir y compartir en nuestras redes sociales de Tendencias Prime. Nos vemos, hasta luego.